Bueno, vamos a continuar con el tema que nos quedamos la clase pasada. Estábamos definiendo los vectores. Antes de continuar con el siguiente punto, voy a hacer algunos ejemplos de cómo se ve un vector en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, 4 dimensiones y así en general n dimensiones, ¿no? Un vector, por ejemplo, en 2 dimensiones, el vector A que se encuentra en un espacio vectorial de dimensión 2, pues puede tomar la forma uno coma dos. Si tiene los elementos 1,2, entonces decimos que el vector A es el vector que tiene elementos 1,2. ¿Sí? Un vector en R3, el vector B, por ejemplo, que vive en un espacio vectorial de 3 dimensiones en los reales, pues será el vector B definido por las coordenadas 1, 2 y 3. ¿Sí? De la misma manera, el vector C, por ejemplo, que vive en un espacio vectorial de 6 dimensiones, entonces será el elemento C con elementos menos 3, menos 2, menos 1, 5, 7, 9. ¿Sí? Es decir, un elemento que vive en un espacio vectorial de 2 dimensiones tiene 2 elementos. Un vector que vive en un espacio de 3 dimensiones, en los reales, pues tendrá 3 elementos reales. ¿Sí? El vector B tendrá elementos 1, 2, 3. Lo que significa es que el vector B tiene como punto final el punto 1, 2, 3. ¿Sí? Gráficamente lo que tendríamos que ver es una línea que va desde el origen, desde el punto 0, 0, 0 hasta el punto 1, 2, 3. ¿Sí? Esa línea con dirección representaría al vector con punto final 1, 2, 3. ¿Sí? Por el contrario, un vector que vive en un espacio vectorial de 6 dimensiones tendrá 6 elementos. Entonces decimos que este vector C que vive en R6 tiene elementos menos 3, menos 2, menos 1, 5, 7, 9. Gráficamente, lo que veríamos es una línea que parte desde el origen, es decir, desde el punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, que es el origen en un espacio vectorial de 6 dimensiones, hasta el punto menos 3, menos 2, menos 1, 5, 7, 9. ¿Sí? Esa línea recta dirigida, ¿sí? Que tiene su magnitud y su dirección, pues sería el vector gráficamente, el vector C expresado gráficamente, ¿no? ¿Sí? Y así podemos dar otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el vector D que vive en R8 con elementos 0, 6, menos 5, 4, menos 1, 1, 2, 1, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya me pasé. ¿Sí? Pues sería el vector D con punto final, ¿sí? El vector D que parte del origen, que parte del vector 0 de 8 elementos y que tiene como punto final el punto 0, 6, menos 5,
4, menos 1, 1, 2, 1. ¿Sí? Este sería mi vector D, que tiene 8 elementos, que vive en un espacio vectorial de 8 dimensiones en los reales. ¿Sí? Tiene valores reales, pues, ¿no? Ahora, gráficamente, el vector A, pues sí lo podemos representar sin mucho problema, ¿no? El vector A, si yo represento el primer cuadrante del plano cartesiano de 2 dimensiones con eje X y eje Y, o puedo llamarlo eje A1 y eje A2, ¿sí? Es decir, el elemento A1 está en los horizontales y el elemento A2 está en el eje vertical, pues entonces el punto 1, 2 estaría más o menos aquí, ¿no? ¿Sí? 1 en el eje A1, 2 en el eje A2. ¿Sí? Entonces sería el punto 1, 2, y entonces mi vector A sería gráficamente un segmento de recta dirigido desde el origen, ¿sí? Desde el punto 0,0 hasta el punto final 1,2. Este sería mi vector A, ¿sí? Con coordenadas A1 y A2, A1 y A2, ¿no? ¿Sí? Para el caso de 2 y 3 dimensiones, normalmente se usan las coordenadas X y Y, X y Z respectivamente, ¿no? Pero digamos que eso es solo una convención. No significa que siempre las coordenadas tienen que ser XY o XYZ. ¿Sí? Eso es una convención nada más, ¿no? Por ejemplo, yo aquí decidí que el eje de las horizontales, el eje horizontal, perdón, iba a ser el eje A1 y el eje vertical va a ser el eje A2. ¿Sí? Yo nombro a las coordenadas de mi vector A, A1 y A2, aunque por convención se usa X y Y. ¿Sí? Pero es una convención nada más. Lo mismo para mi vector B. Mi vector B, que vive en un espacio de 3 dimensiones, pues yo le puedo asignar las coordenadas B1, B2 y B3. ¿Sí? Aunque, como nos enseñaron en la secundaria y en el bachillerato, normalmente para vectores de 3 dimensiones se usan las coordenadas X, Y, Z. ¿Sí? Pero es una convención nada más. ¿Sí? Por ejemplo, para este vector que tiene coordenadas, que tiene 6 coordenadas, que vive en un espacio vectorial de 6 dimensiones en los reales, pues ahí, como ya me acabé la X, Y, Z, a lo mejor puedo utilizar W y algunas otras literales, ¿no? Pero cuando crecen mucho los elementos de un vector, pues ya no es conveniente utilizar las vocales, las letras del abecedario, porque las letras del abecedario son finitas. ¿Sí? Solamente tengo veintitantas letras en el abecedario, ¿no? Entonces, mejor uso C1, C2, C3, C4, C5, C6, ¿no? Si tengo las coordenadas de mi vector C, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. ¿Sí? Si tengo un vector, por ejemplo, de 1000 elementos, si utilizo las letras del abecedario, pues se me acaban las letras en el veintitantos, ¿no? Dependiendo del número de letras que tiene el abecedario. En cambio, si utilizo C con el subíndice, pues ahí sí puedo tener un vector de 1000 elementos con elementos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 y así sucesivamente hasta C998, C999 y C1000. ¿Sí? Es más fácil representar los elementos de un vector con, normalmente se hace de una manera más sencilla, más legible, con el nombre del vector y con un subíndice numérico. ¿Sí? Así yo puedo ponerle la cantidad de elementos que yo quiera a ese vector. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de este vector D, que vive en un espacio dimensional de 8 dimensiones, un espacio vectorial de 8 dimensiones en los reales, y con sus 8 elementos, el vector D es un vector que tiene punto final en el punto 0, 6, menos 5, 4, menos 1, 1, 2, 1, pues los elementos yo los puedo identificar como el elemento de 1, el elemento de 2, el elemento de 3, el elemento de 4, el elemento de 5, el elemento de 6, el elemento de subíndice 7 y el elemento de subíndice 8. ¿Sí? O sea, tiene 8 elementos.
cada uno de los elementos yo los puedo identificar como a partir del nombre del vector con un subíndice, ¿no? Que me indica la posición de ese elemento en el vector, ¿sí? Por ejemplo, aquí el vector A puede tener elementos A1, A2, ¿no? Entonces, este es el primer elemento del vector A, este es el segundo elemento de A. El vector B tiene elementos B1, B2, B3. ¿Sí? El primer elemento de B, el segundo elemento de B y el tercer elemento de B. Y así sucesivamente con los vectores que yo defina, ¿no? ¿Sí? Yo puedo asignarles una notación a cada uno de los elementos de ese vector. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que nos quedamos la clase pasada. Bueno, vamos a seguir trabajando con vectores, haciendo algunas definiciones importantes con respecto a los vectores. Y vamos a ver una notación alternativa también de los vectores en base a la base ortonormal del espacio vectorial en el cual estamos interesados. Bien, denotemos como el vector I gorro al vector con punto final en el punto, en el punto 1, 0, es decir, I es un vector que vive en R2, en un espacio vectorial de 2 dimensiones en los reales, y al vector J gorro como el vector con punto final en el punto 0,1, igual es un vector que vive en un espacio vectorial de 2 dimensiones en los reales. Entonces, a partir de la definición de suma vectorial y de producto escalar, cualquier vector B con punto final en XY lo podemos representar a partir de
una multiplicación de un escalar por un vector 1, 0 más el producto escalar de otro escalar por el vector J-GOR. ¿Sí? Es decir, cualquier vector B que viva en un espacio vectorial de dos dimensiones en los reales puede ser representado como la sumatoria de dos vectores que se obtienen como el producto escalar de la coordenada x del vector b, ¿sí?, por el vector y gorro más la coordenada y del vector b por el vector j gorro. ¿Sí? Es decir, si nosotros multiplicamos x por y, esto es igual a x por el vector 1,0, porque así está definido el vector y gorro como el vector con punto final 1,0, más y por el vector j gorro, donde el vector j gorro es el vector con punto final 0,1. Si desarrollamos este producto escalar, pues esto me da x, 0, más si yo desarrollo este producto escalar, esto me genera el vector 0,y. ¿Sí? Ahora, si sumamos estos dos vectores, ¿sí?, hay que recordar que la suma de dos vectores es sumar cada uno de las componentes de los dos vectores a sumar. Entonces mi vector b queda representado como el vector x, y. ¿Sí? Es decir, el vector b es el vector que termina en el punto o que tiene punto final en las coordenadas x, y. ¿Sale? Esto es para vectores b en espacios vectoriales de dos dimensiones en los reales. ¿Sí? Bien, en general, cualquier vector b en un espacio de dos dimensiones en los reales se puede representar a partir de estos vectores y gorro y j gorro. Estos vectores se conocen como vectores unitarios porque tienen magnitud 1, y en un momento más adelante vamos a definir cómo calcular la magnitud de un vector. ¿Sí? Mientras que bueno, se les conocen como los vectores unitarios del espacio vectorial, porque se los conocen como vectores unitarios porque tienen magnitud 1, ambos vectores tienen magnitud 1, y eso lo vamos a definir más adelante, pero es por eso que se los conoce como vectores unitarios. Pero también se los conocen como los elementos de la base ortonormal del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, cualquier vector b cualquier vector b en R2, ¿sí?, se puede representar en términos de los vectores unitarios I y J, donde los vectores I y J
son los elementos de la base ortonormal en R2. Es decir, estos elementos I y J, si los elementos 1, 0 y 0, 1, son los elementos de la base ortonormal en R2. Dado que es una base ortonormal en R2, tiene dos elementos. ¿Sí? Dado que queremos formar una base ortonormal en un espacio vectorial de dos dimensiones, esa base ortonormal tiene dos elementos. Y esos elementos son 1, 0 y 0, 1. Es ortogonal porque el ángulo que hay entre este vector y este vector es un ángulo recto, y además es ortonormal, o sea, no nada más es ortogonal, además de ser ortogonal es ortonormal porque la norma de estos dos vectores es 1. ¿Sí? Y ahorita vamos a definir precisamente qué es cómo se define una norma, y esa definición de norma nos va a permitir definir la magnitud de un vector. ¿Sí? Pero a esta base ortonormal, la base que tiene elementos I gorro y J gorro, es decir, los vectores unitarios de R2, se lo conoce como la base ortonormal, ¿no? ¿Sí? Es una base ortonormal porque tiene elementos ortonormales, dado que el ángulo entre estos dos vectores es un ángulo recto, y además su norma es igual a 1, ¿no? Su norma, o en este caso su magnitud es igual a 1. Bien, nada más como paréntesis, definamos que es que es una base ortonormal. Solo que ya perdí mi borrador. Aquí está. Estoy seguro que esa definición ya la vieron ustedes en álgebra lineal, simplemente es para recordar.
Bien, una base es un conjunto B. Una base es un conjunto B en un espacio vectorial V que cumple tres condiciones. La primera, todos los elementos de la base están en el espacio vectorial. Los elementos de la base son linealmente independientes entre ellos. ¿Qué significa que sean linealmente independientes entre ellos? Bueno, que yo no puedo generar los elementos de la base a partir de operaciones definidas para espacios lineales. Lo que significa es que yo no puedo generar ningún elemento de B como sumatorias de los elementos de la base o multiplicaciones escalares de los elementos de la base, ¿sí? Como definimos en las clases pasadas, sobre un espacio vectorial, y un espacio vectorial es un espacio lineal, hay definidas dos operaciones, la operación de sumatoria y la operación de producto escalar. Entonces yo no puedo generar los elementos de la base a partir de sumas de los mismos elementos de la base o multiplicaciones escalares de los elementos de la base. Eso significa que sean linealmente independientes. Por el contrario, todos los elementos del espacio vectorial yo los puedo generar a partir de combinaciones lineales. ¿Me disculpa? Todos los elementos del espacio vectorial yo los puedo generar a partir de combinaciones lineales de los elementos de la base. Es decir, utilizando los elementos de la base, yo puedo generar todos los elementos del espacio vectorial por medio de sumas de elementos de la base y multiplicaciones escalares, ¿sí? De los elementos de la base. Eso es lo que significa que yo puedo generar todos los elementos del espacio vectorial utilizando operaciones de suma y de productos escalares. Por ejemplo, veamos el caso de la base en R2. Entonces consideremos el conjunto B, subconjunto del conjunto de los o del espacio vectorial de dos dimensiones en los reales, ¿sí? Es decir, R2 es un conjunto infinito y dentro de ese conjunto infinito consideremos solamente un subconjunto B que contiene dos elementos de ese conjunto R2. Es decir, B va a contener a los elementos 1, 0 y 0, 1, es decir, los vectores unitarios, ¿sí? Entonces, claramente este conjunto B se encuentra en B, ¿sí? Claramente este conjunto B es un subconjunto de mi espacio vectorial de dos elementos, ¿sí? Mi espacio vectorial de dos dimensiones, perdón, en los reales, ¿sí? Claramente B es un subconjunto del espacio vectorial de interés, ¿sí? Entonces cumple con la primera condición. La segunda condición es que todos los elementos de B sean linealmente independientes. Y claramente el vector 1, 0 es linealmente independiente del vector 0, 1, porque yo no puedo generar a partir de este vector. O sea, yo no puedo sumar 1, 0 con 1, 0 para generar el vector 0, 1. Si yo sumo 1, 0 con 1, 0 me genera el vector 2, 0. ¿Sí? Si yo sumo 1, 0 por 1, más 1, 0 más 1, 0, eso me genera el vector 3, 0. ¿Sí? Pero yo no puedo generar este vector a partir de sumatorias del otro vector, ¿sí? Tampoco lo puedo generar a partir de multiplicaciones escalares, porque si yo multiplico 1, 0 por el escalar 2, por ejemplo, me genera el vector 2, 0. ¿Sí? Si yo multiplico mi vector 1, 0 por el escalar 10, me genera el vector 10, 0. Si yo no puedo generar el otro elemento de mi base, el otro vector unitario, como operaciones a partir de operaciones definidas para espacios lineales, ¿sí? A partir de sumatorias o productos escalares, ¿sí? Entonces ambos y viceversa, ¿no? Yo no puedo generar el vector 1, 0 a partir de combinaciones lineales del vector 0, 1. Entonces ambos vectores son linealmente independientes. Y lo más interesante, todos los elementos del espacio vectorial, todos los elementos de R2
los podemos generar a partir de combinaciones lineales de los elementos de la base. Y es básicamente la definición o la representación que acabamos de ver de vectores a partir de los vectores unitarios. Por ejemplo, cualquier vector v en R2 con coordenadas x, y, pues claramente yo lo puedo generar a partir de combinaciones lineales de estos dos vectores. Es decir, ese vector v es x, yo lo puedo generar como x por mi vector unitario y más y por mi vector unitario j, ¿sí? Donde mi vector unitario y precisamente es el elemento 1, 0 de mi base y el vector unitario j es mi elemento 0, 1 de la base b, en R2 por supuesto, ¿sí? Entonces claramente cualquier vector b yo lo puedo generar como combinaciones lineales de los elementos i y j, de los vectores unitarios 1, 0 y 0, 1, ¿sí? Aquí estoy haciendo un producto escalar, el escalar x, que es la coordenada x del vector b, por el vector unitario y lo estoy sumando a otro vector generado a partir del producto escalar de la coordenada y del vector por el vector unitario j, ¿sí? Si yo desarrollo esta expresión otra vez, pues lo que encuentro es que x por el vector unitario y es más que x por el vector 1, 0 más la coordenada y de mi vector b por el vector unitario j, que es el vector 0, 1, ¿sí? Si yo desarrollo este producto escalar, pues yo lo que encuentro es que b es x0, el vector x0 sumado con el vector 0y, ¿sí? Y si yo sumo estos dos vectores, pues el vector b es el vector que tiene como punto final el punto x más 0, 0 más y. Y esto no es más que el punto con coordenadas x, y, que es el punto final que describe a mi vector b, ¿sí? Pero yo esta descripción la hago como combinaciones lineales de los vectores i y j, que son los elementos de mi base ortonormal en R2, ¿sí? Donde ambos elementos son linealmente independientes, ¿sí? Y se encuentran en el espacio vectorial de interés, en R2, ¿sí? Aquí lo interesante es que yo puedo representar mi vector b como combinaciones lineales de mis vectores unitarios i y j, de los elementos de mi base ortonormal, ¿sí? Donde las combinaciones lineales, lo que significa que yo puedo hacer combinaciones lineales, significa que yo puedo hacer operaciones definidas para los espacios lineales, ¿sí? Un espacio vectorial es un espacio lineal, como lo vieron en su curso de álgebra lineal, y las operaciones que están definidas para los espacios lineales son la sumatoria de elementos del espacio lineal y el producto escalar de un escalar por un elemento del espacio lineal, ¿sale? Entonces esto nada más, esta observación, o bueno, este paréntesis que hacemos es simplemente para que quede bien claro qué son los vectores unitarios de un espacio vectorial. Básicamente los vectores unitarios de un espacio vectorial pues son los elementos de la base ortonormal del espacio vectorial de interés. Por ejemplo, si ahora B es la base ortonormal en R3, entonces B va a tener tres elementos, ¿sí? Dado que B va a ser la base del espacio vectorial de 3 dimensiones en los reales, entonces B tiene que tener tres elementos, y esos tres elementos son el vector
1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Sale? Claramente estos tres vectores se encuentran en el espacio vectorial de tres dimensiones, son elementos de R3, ¿sí? Son vectores que tienen tres elementos y ambos elementos son reales, entonces viven en este espacio vectorial. Son linealmente independientes, es decir, yo no puedo generar ninguno de los tres elementos de mi base como combinaciones lineales de los otros elementos, es decir, yo no puedo sumar 1, 0, 0 a 0, 1, 0 para generar 0, 0, 1, por supuesto que no, porque si yo sumo 1, 0, 0 más 0, 1, 0, eso me genera el vector 1, 1, 0. ¿Sí? Si yo sumo 1 más 0 me da 1, 0 más 1 me da 1 y 0 más 0 es 0. ¿Sí? Entonces yo no puedo generar el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces son linealmente independientes. Pasa lo mismo, por ejemplo, si yo quiero generar el vector 1, 0, 0 como combinaciones lineales de los otros, pues yo no puedo sumar 0, 1, 0 más 0, 0, 1 para que me genere el 1, 0, 0, porque si yo sumo 0, 1, 0 con 0, 0, 1, eso me genera el vector 0 más 0, 0, 1 más 0, 1 y 0 más 1, 1. ¿Sí? Yo voy a generar el vector 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces yo no puedo generar este vector a partir de combinaciones lineales de los otros elementos de la base. Estos son linealmente independientes. Y de hecho son linealmente independientes porque son ortogonales entre sí, es decir, el ángulo que hay entre ellos es un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto, ¿no? Y son además normales, son ortogonales porque el ángulo entre ellos es de 90 grados, tienen un ángulo recto entre ellos y además su norma es igual a 1, su magnitud es igual a 1, pero son normales, por eso son ortogonales, son vectores ortogonales. Es decir, si yo grafico en el espacio estos tres vectores, pues el vector, si aquí está el eje X, el eje Y y el eje Z, si yo grafico el vector 1, 0, 0, pues estaría aquí, ¿no? El vector 0, 1, 0 estaría aquí y el vector 0, 0, 1 estaría aquí, ¿no? ¿Sí? Claramente el ángulo que hay entre estos tres vectores es de 90 grados, por eso son ortogonales. Pero además su magnitud es 1. Más adelante vamos a definir la norma de un vector o cómo calcular la magnitud de un vector y vamos a ver que estos tres vectores tienen norma o magnitud 1. ¿Sí? Entonces, dado que son ortogonales, pues dado que son ortogonales y de norma 1, pues son linealmente independientes, ¿no? ¿Sí? Es decir, el ángulo que hay entre los tres vectores es de 90 grados, hay un ángulo recto entre los tres, pues, ¿no? Entonces son vectores ortogonales, ¿no? ¿Sí? Y dado que son vectores ortogonales y además ortonormales, ¿no? O sea, son ortogonales pero además son ortonormales porque la norma de cada uno de esos tres vectores es 1, ¿no? Entonces, dado que son vectores ortonormales, pues son linealmente independientes entre ellos, ¿no? Pero por supuesto, cualquier vector B que viva en un espacio vectorial de tres dimensiones en los reales, con coordenadas x, y, z, pues yo lo puedo definir a partir de estos tres vectores unitarios, ¿no? Si estos tres vectores unitarios yo les llamo i, j y k, ¿sí? Aquí está mi vector i, mi vector j y mi vector k, ¿sí? Entonces cualquier vector que vive en este espacio vectorial de tres dimensiones yo lo puedo describir a partir de combinaciones lineales de esos tres vectores, es decir, x por el vector unitario i más y por el vector unitario j más z por mi vector unitario k. ¿Sí? Si desarrollamos estos productos escalares,
pues B va a ser igual a X que multiplica al vector 1, 0, 0, más Y que multiplica el vector unitario 0, 1, 0, más Z que multiplica el vector unitario 0, 0, 1. ¿Sí? Si yo hago este producto escalar, pues esto me genera el vector x00. Si yo hago este producto escalar, esto me genera el vector 0y0. Y si yo hago este producto escalar, me genera el vector 0, 0, 0. Si ahora yo sumo estos tres vectores, el vector x00 más el vector 0y0 más el vector 0z, 00z, pues esto me da el vector con punto final x, y, z. ¿Sí? ¿Sí? Y esta idea se puede extender para cualquier espacio vectorial de dimensión n. Es decir, cualquier espacio vectorial de dimensión n va a tener su base ortonormal. ¿Sí? Un espacio vectorial de dimensión n va a tener una base ortonormal. ¿Sí? Que claramente esa base ortonormal va a tener n vectores unitarios. ¿Sí? N vectores ortonormales, n vectores que entre ellos van a ser un ángulo recto, van a tener un ángulo recto entre ellos, entre cada uno de ellos, y su magnitud o su norma va a ser igual a 1. ¿Sí? Por ejemplo, una base en R4 pues va a tener 4 elementos. ¿Cuáles van a ser esos 4 elementos? Pues va a ser el vector 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Esos 4 elementos. Y así sucesivamente con R5, R6, R7, R8, R9, R1000. Un espacio vectorial de 1000 dimensiones va a tener una base de 1000 elementos. ¿Sí? Donde esos 1000 elementos van a ser linealmente independientes entre ellos. ¿Sí? Pero van a estar contenidos en el espacio vectorial. Y cualquier elemento de ese espacio vectorial va a poder ser representado en términos de esos elementos de la base ortonormal, ¿no? ¿Sí? De esos vectores unitarios, pues. ¿Sale? Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a ver cómo se define una vamos a ver cómo se define la suma y la multiplicación escalar a partir de los vectores unitarios, a partir de los elementos de la base ortonormal. Bien, bueno, vamos a hacer un último ejemplo sobre los vectores unitarios. Por ejemplo, si yo tengo el vector B con coordenadas, digámoslo, 2, 5, ¿sí? Claramente este vector 2, 5 se puede representar en términos de los vectores unitarios como 2 veces el vector unitario I más 5 veces el vector unitario J. ¿Sí? Esto gráficamente, ¿qué significa? Bueno, si yo dibujo el primer cuadrante del plano cartesiano con ejes X horizontal y Y vertical, claramente mi vector unitario I va a estar aquí, este va a ser mi vector unitario I, y aquí va a estar mi vector unitario J. Si mi vector unitario I tiene elemento 1, 0, es decir, el punto final de mi vector unitario I es el punto 1,0, mientras que el punto final de mi vector unitario J va a ser el punto 0,1. ¿Sí? ¿Sí? Claramente el vector 2i, es decir, si yo aplico la operación del producto escalar, del escalar 2 por el vector unitario i, eso va a generar un vector
que va a tener el doble de la magnitud del vector unitario i, es decir, mi vector 2i va a ser este. ¿Sí? Este va a ser el vector 2i. ¿Sí? Va a tener punto final en 2,0. Si yo multiplico 2, si yo hago 2 por 1, 0, pues eso es el vector 2,0. ¿Sí? Entonces el vector 2i va a tener coordenadas 2,0. El producto escalar 5 por j me va a generar un nuevo vector con coordenadas. Si yo multiplico 5 por j, donde j es el vector con punto final 0, 1, pues esto me va a generar el vector 0,5. ¿Sí? Entonces el vector 5j va a estar acá. ¿Estamos de acuerdo? Va a tener punto final 0,5. ¿Sí? Este va a ser el vector 5j. ¿Sí? Entonces, si a partir de la definición de la suma de dos vectores yo genero el vector suma, claramente ese va a estar definido a partir del paralelogramo que generan estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, este va a ser el vector suma y claramente va a tener coordenadas. Si yo sumo el vector 2,0 más el vector 0,5, pues eso me va a generar el vector 2,5. ¿Sí? Y es precisamente mi vector b, con inicio en el origen y con punto final en el punto 2,5. ¿Sí? Y esta idea se puede extender para vectores en 3 dimensiones, vectores en 4 dimensiones, vectores en 5 dimensiones y en general para vectores en n dimensiones. ¿Sí? Cualquier vector b se puede generar a partir de los elementos de la base ortonormal, a partir de los elementos o de los vectores unitarios. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Y esto pues nos permite ver que tanto la suma como la multiplicación escalar también se pueden definir a partir de los vectores unitarios. ¿Sí? Si yo tengo el vector A un vector en R3 y B otro vector en R3, por ejemplo, ¿sí? Entonces la suma de A más B pues es la suma de vamos a ponerle la coordenada x de A por el vector unitario I más la coordenada xb, perdón, ya por el vector unitario j más la coordenada za de
o la coordenada z del vector A por el vector unitario K. Todo esto más nuestro vector B, que es representado por la coordenada xb multiplicada por el vector unitario y, más la coordenada yb, o la coordenada y del vector b, por el vector unitario j, más la coordenada z del vector b por el vector unitario k. ¿Sí? Y aplicando la propiedad de asociatividad, entonces, agrupando con respecto a cada uno de los vectores unitarios, dado que estos son escalares, yo los puedo asociar xa más xb por el vector unitario y, ¿sí? Dado que este es el mismo vector y estos ya y b son escalares, yo los puedo asociar y otra vez, dado que este es el mismo vector y estos son escalares, también yo los puedo asociar. Entonces, la suma del vector A y el vector B, pues no es más que la suma de las coordenadas de cada uno de los elementos del vector multiplicados por sus vectores unitarios respectivos, ¿no? ¿Sale? Pero también el producto escalar también se puede definir en términos de los vectores unitarios o los vectores miembros de la base ortonormal. Por ejemplo, si yo tengo el vector A en R3, tal que A tiene coordenadas x, y, z, ¿sí? Entonces, alfa por A, pues es alfa que multiplica a xy más yj más zk, ¿no? Es decir, la descripción de mi vector x, y, z, de mi vector A, en términos de los vectores unitarios. ¿Sí? Si yo multiplico alfa, el escalar alfa, por cada uno de estos términos de esta sumatoria de vectores, pues esto no es más que alfa por x, que multiplica al vector unitario y, dado que alfa y x son escalares, yo los puedo asociar, más alfa por y por el vector unitario j, dado que alfa y y son escalares, ¿sí? Es decir, x, y y z son escalares que forman cada uno de los elementos de mi vector A, mientras que alfa y z también los puedo asociar, dado que son escalares, por mi vector unitario K. ¿Sí? Entonces también el producto escalar de un vector yo lo puedo representar en términos de los vectores unitarios o de los vectores ortonormales que forman la base del espacio vectorial de interés. En este caso, I, J y K son los vectores ortonormales que forman la base de R3, dado que forman la base ortonormal de un espacio vectorial de 3 dimensiones en los reales,
son 3 elementos, ¿no? Y esos 3 elementos son linealmente independientes. ¿Sí? Son los vectores ortonormales 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1.